Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: Vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía a otros les dijo: ¿Cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: Nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyendo que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario. Y al recibirlo, protestaban contra el propietario, diciendo: Estos últimos trabajaron nada más que 1 hora, y tú les has dado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: Amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿O no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Hola amigos y amigas, el Padre de Jesús no es el Dios de las religiones que retribuye a cada uno según sus méritos, que premia a los buenos, que castiga a los malvados. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos, sobre justos y pecadores. Esta parábola que acabamos de escuchar está puesta en el escenario de la fiesta de las carpas, que coincide con la cosecha de la uva, la vendimia. En la Biblia se habla de esto. Los hebreos, mientras pisan las uvas, cantan, porque el vino es símbolo de fiesta, es símbolo de alegría. Para la vida es necesario el agua, pero para la fiesta es necesario el vino. El vino es amigo de los sabios y enemigo de los borrachos. En el Salmo 104 se habla del vino, que Dios hace brotar la hierba para el ganado y las plantas que el hombre cultiva para sacar de la tierra el pan, y el vino que alegra el corazón del hombre. La viña es el símbolo del pueblo de Israel. Y Dios quería que su pueblo fuera un pueblo que diera frutos y los frutos de alegría. Encontramos en el profeta Isaías el poema de la viña, muy bonito. Voy a cantar en nombre de mi amigo el canto de mi amado a su viña. Él esperaba, dice el profeta Isaías, él esperaba que diera uvas, pero dio frutos agrios. En el atrio del templo de Jerusalén había un racimo de uvas de oro. El pueblo de Israel debía dar frutos de amor que crean alegría. Se encontraban estas uvas de oro. La vid estaba en la entrada del templo de Jerusalén con el fin de recibir la limosna, para que la gente colgara sobre ella una hoja o un fruto o un racimo de uvas, siempre de oro.
luego la comunidad cristiana también se va a identificar con la viña del Señor. En el relato que acabamos de escuchar en esta parábola hay algo extraño. El propietario sale a las 5 de la tarde a buscar trabajadores para la viña, cuando en realidad el trabajo del campo terminaba normalmente a las 4 de la tarde. El propietario sale a buscar y a contratar incluso fuera de hora, es decir, fuera de lo que se consideraba la costumbre habitual. Sale a buscar a quienes nadie había contratado porque eran considerados no idóneos, irregulares, perdidos, malvados. Es que para Dios no existe un tiempo de la vida en el cual un ser humano diga, yo no puedo cambiar, yo no lo puedo hacer. ¿Cómo puede ser que yo sea amado? Yo no puedo ser amado. Dios no puede soportar hijos desocupados. La única ocupación realmente digna del hombre es hacer la experiencia del amor y así poder dar frutos. Dios no puede permitir que alguno de sus hijos frustre su existencia no dando frutos. ¿Cómo se han quedado aquí?, dice el propietario. ¿Cómo se han quedado aquí todo el día sin hacer nada? Esta es una expresión que no debe ser tomada como un reproche de parte de este propietario, de este patrón, sino como una preocupación. Una preocupación. Deben tomar conciencia que la vida es una sola y que no puede ser desperdiciada. Decíamos que esta parábola está ambientada en el momento de recoger las uvas. Y el dueño de la viña es Dios. Él es el que sale. Y en el contrato va a decir que pagará un denario al que va a trabajar. Lo que se paga es un día de trabajo, es el denario. Esto es lo que se acostumbraba a pagar en un día de trabajo. La viña es el reino de Dios, es decir, este mundo nuevo que surge de la propuesta de Jesús. Es una parábola que nos invita a pensar en la urgencia del compromiso de trabajar en la viña. No hay tiempo para perder, no hay lugar para el ocio, en el sentido negativo de la palabra ocio. También existe un sentido positivo de esta palabra. No hay lugar para el ocio. Tanto es el trabajo que a todos espera esta viña del Señor. El dueño de casa repite cada vez con más fuerza, vayan también ustedes a trabajar a mi viña. Una encíclica del Papa Juan Pablo II, Christi Fidelis Laici, del año 1988, habla justamente de esta invitación, de esta llamada como una oportunidad en la construcción del reino de Dios. Una llamada a diversas horas. ¿Y cuál es el pago? Ya lo dijimos, es un denario, el pago que se realiza antes de ponerse el sol, es decir, antes del ocaso de la vida. Es ahora el tiempo de la gracia. Según nuestra justicia, esta parábola no llega a convencernos del todo. Pero la parábola no está hablando de cómo hay que hacer para movernos en temas económicos. Obviamente no es ese el fin de la parábola. No nos quiere dar un mensaje acerca de cómo y a quién pagar. No es una enseñanza sobre temas económicos. El problema está en los últimos que son contratados. La parábola concluye de una manera extraña. Los últimos reciben lo mismo que los primeros. Uno se pregunta, quizá este propietario podría haber pagado a estos últimos en privado y a los primeros también, de tal manera que no hubiera tenido entonces problema. Ante esta parábola nos hacemos una pregunta. ¿Debemos hacer el bien para acumular méritos en el paraíso? No, no es así. El amor es siempre gratuito. No es que Dios nos ama porque somos buenos, es que somos buenos porque nos ama.
Su amor nos hace buenos. Su bondad es consecuencia, nuestra bondad es consecuencia de su amor, no causa de su amor. En el mundo nuevo se ama simplemente porque es bello amar. Nace de una necesidad interior ver al otro feliz. Todo el Evangelio está escrito para quitar la lógica de, diríamos, los primeros de la clase, los mejores, los que hacen méritos. Para el Evangelio, la meritocracia no puede ser la lógica del comportamiento humano. Los primeros creyeron que iban a recibir algo más, dice el texto, pero recibieron igualmente un denario. Felizmente, como dice la primera lectura de hoy, tomada de Isaías, del capítulo 55, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. En el mundo de Dios las cosas no se miden por el más y el menos, el mérito y la culpa. Solo existe el don y la acogida a ese don. El Evangelio de hoy nos recuerda que la única cosa que vale es recibir al Señor, que permanentemente sale a nuestro encuentro rehabilitando nuestra capacidad de amar, haciendo antes la experiencia de su amor. Debemos caer en la cuenta que en la hora más difícil de nuestra vida, en los momentos más oscuros, Dios sale a buscarnos, donándose a sí mismo. Este es el significado del denario pagado para todos igual. Es la donación de Dios mismo, que se da a todos por igual. No son nuestros méritos los que atraen la benevolencia de Dios. El drama de una visión religiosa arcaica es pensar que algunos merecen un poco más en esta vida de parte de Dios. Las personas que piensan así terminan por calificar a Dios de malo. ¿Por qué? Porque es bueno con los últimos. Dios no nos ama entonces porque somos buenos, sino que nos ama simplemente ni más ni menos que porque somos sus hijos. Y termina el Evangelio diciendo, los primeros serán los últimos. A simple vista es un castigo para los primeros. Sin embargo, es el anuncio de una bendición. Una vez enviados al fondo de la clase, nos encontramos en la situación privilegiada para poder acoger y hacer experiencia de un Dios que viene a buscarnos, a tomarnos de la mano, porque es un Dios que viene a recuperar lo que se había perdido. Es muy lindo el tema El privilegio de dar, de Axel, un cantante, compositor. El privilegio de dar. Es que tenemos ni más ni menos que el privilegio de haber sido llamados, de trabajar en la viña. Es un privilegio, no es una carga. ¿Es lo mismo entrar al principio a trabajar en la viña que entrar al final? Claro que no es lo mismo. ¿Y dónde está el premio? El premio es ni más ni menos que la alegría de poder amar. Y no es la misma plenitud la de los primeros que la de los últimos. No es lo mismo aprender a tocar el piano de niño que de adulto. La pregunta que se nos hará al final será ¿cuánta alegría has creado en el mundo en el cual te ha tocado vivir? Estos primeros viven una situación de envidia. Al principio pensaban que recibirían más cuando fueron a cobrarse, diríamos, les molestó que los últimos cobraran igual. Una situación de envidia. No piden más para ellos, pero piden menos para los otros. Les molesta la generosidad del patrón. ¿Y qué es la envidia? La envidia es la tristeza por los bienes ajenos. El que vive mal no es el envidiado, es el que está envidiando. Por lo tanto, no deberemos preocuparnos si alguien nos envidia. Sí deberemos preocuparnos si estamos envidiando. En la parábola se nos enseña que Dios, entonces, nos da a todos la posibilidad de
dar todo lo nuestro, así sea poco. Nuestro poco para Dios es nuestro todo. Es la lógica del Dios de Jesús. Por lo tanto, si sos de los obreros de la primera hora, alegrate, simplemente alegrate de haber tenido el gran honor de trabajar durante toda la vida en la viña del Señor. Hasta la próxima.